Bueno, les decía, aumentaron un 15% los casos de sífilis y los jóvenes son los más afectados. Esta era la noticia, ¿no? Lo cierto es que siendo enero y marzo los meses donde más se diagnosticó, y estamos hablando de un aumento del 15,4% con respecto a lo que fue en 2023. Ajá, Estamos hablando de que los jóvenes de 20 a 29 años son los que más tuvieron con 510 casos. Estamos hablando casi el 50%. Y luego los adultos de 30 a 39 años con un poco más de 260 casos. Cada vez hay más jóvenes con más casos diagnosticados de sífilis. Tremendo. Se concentran en la región sanitaria centro, seguido de la oeste, norte y sur, mientras que el 51% fueron detectados en varones, en mayor medida los varones, y en menor medida, con un 49%, las mujeres. Pongo estos datos sobre la mesa para empezar a entenderlo, ¿no? A dimensionar por qué es noticia. Sí. Obviamente, por eso siempre hablamos de educación sexual, la importancia, sobre todo cuando estamos sobreinformados, cuando tenemos información viniendo de todas partes, pero generar conciencia para generar prevención. Estamos hablando de sífilis como una de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Más frecuentes y que se transmite, y vamos a recordar estos datos, por relaciones sexuales sin preservativo, sí, y es de fácil diagnóstico, tiene un tratamiento gratuito en los hospitales de la provincia y lo más importante también, se cura. Pero el tema es que si no nos animamos a hablar, todavía más hablamos de la sexualidad como en términos de debate, en términos de grieta o en términos de esto no lo hablemos así, es hablar, comenzar de alguna manera a hablar para educar, porque educar es concientizar, porque educar es concientizar y concientizar es prevenir también, ¿no? Y evitar que estos números sigan increyendo, ¿no? Sí, sí. Porque hace al día a día en este caso, jóvenes, te decía, puntualmente en este rango etario que recién nombraba y que quiero recalcarlo con lujo de detalles, de 20 a 29 años. Entonces, qué importante empezar a esos grupos primarios cuando hablamos de la familia, porque después en la exposición de las escuelas, a medida que vas encontrando tus otros grupos secundarios de sociabilización, entra información. Sí, y el total. tema es qué hacemos con esa información si no tenemos herramientas que se hayan brindado desde la casa y puntualmente también en las aulas, ¿no? Exacto. Podemos estar a favor, en contra, y es respetable. El tema es cómo lo abordamos de una manera u otra, estando en cualquiera de estas posturas, hay que abordarlo y eso es un hecho. Si no, las cifras lo están diciendo. Bueno, es más, te complemento la información porque el año pasado, si no mal recuerdo, claro, se había hecho un estudio de la Organización Mundial de la Salud con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, donde tristemente se alertó esto. Señalaron un importante aumento de las infecciones por transmisión sexual, ¿no? Y en el marco de esto también se impulsó como una agenda, si se quiere, de tratamientos y estrategias mundiales, porque estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, para con el sector de salud pública para tratar estos temas, como por ejemplo VIH, hepatitis víricas y demás infecciones como sífilis, sin ir más lejos. Es más, escucha esto y lo dice textualmente: los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud se fijaron la ambiciosa meta de reducir a una 10ª parte el número anual de infecciones por sífilis en adultos para el 2030. Pero ¿cuál es la contracara? Sí. Que muy a contraparte de lo que se quiere o de la buena intención que hay, están aumentando. No se está reduciendo. Ese objetivo, qué tan alcanzable es, ¿no? Y de qué manera hacerlo, que para eso hay gente idónea y preparada. Ese es el principal, creo que la principal crítica que se le hace a la Organización Mundial de la Salud, que siempre fija como metas inalcanzables, si se quiere, ¿no? Entonces, claro, se empiezan a tejer o armar planes ambiciosos, pero que son muy difíciles traerlos al plano terrenal, al plano de todos los días. Y comienza a pasar lo contrario, que en vez de reducir los casos de sífilis, se empieza a aumentar. Exactamente. Bueno, frente a este síntoma que arrojan las cifras, las estadísticas, es que queremos hablar con el doctor Adrián Edelkop, que ya está con nosotros. Él es infectólogo puntualmente. Doctor, muchas gracias por recibirnos.
Quisiera, bueno, recién hacíamos una síntesis o un balance de lo que está sucediendo. Hablaba recién acá Marcos también sobre los objetivos a 2030 que se plantea la Organización Mundial de la Salud, pero la pregunta es, en el mientras tanto, en este año y a los años venideros, ¿qué hacemos para contrarrestar estas cifras o por qué está pasando esto? Bueno, en la población general existe una relajación con respecto al tema del cuidado de la infección de transmisión sexual. La sífilis es una muestra de lo que está ocurriendo con respecto a otras infecciones que se adquieren por vía sexual. La verdad que el tema del descuido, muchas veces uno puede acceder a información con respecto a la utilidad o el uso del preservativo como método de barrera, que es de las herramientas que tenemos para la prevención de este tipo de infecciones. Pero la información no basta, sino importante también la educación, llevar a cabo esas prácticas de prevención. Claro, claro, fundamental. Bueno, acá creo que pasa algo parecido con lo del alcohol al volante, ¿no? Que sabemos todos que está mal conducir con alcohol en sangre, Sí. pero lo mismo lo hacemos, lo mismo vemos que sucede y después vemos los siniestros viales que se provocan y demás. Bueno, acá es como que todos saben que para prevenir infecciones o enfermedades de transmisión sexual se tiene que usar el preservativo, pero a la hora de los hechos no se usa o como vos decís, usa mal, o se no usa se mal. sabe. Exactamente. Es como que sabemos la teoría, pero no la llevamos a la práctica. ¿Algo así es el síntoma? Uy, lo perdimos, creo. Sí, doctor. podría decirse que sí, pero sabemos que no usamos casco de cuando conducimos la moto y lo llevamos en el brazo, Claro. para hacer tipo ante ese requisito para poder estar seguros. Sin embargo, esa práctica la llevamos a cabo. Yo no digo que no pueda ser una cuestión de accesibilidad. Hoy en día los preservativos están caros, ha aumentado el costo de vida, ha aumentado el costo de las cosas, pero Sí. me parece que es mucho más costoso si tuviéramos este hábito de cuidarnos ante una relación no protegida ya constituye un acto de riesgo o una situación de riesgo. Y ante esas situaciones, la otra forma que podemos tratar de atenuar el impacto de estas infecciones es solicitando en algún centro de salud o en un hospital que algún médico nos solicite el estudio de este tipo de infecciones. Como son fáciles de diagnosticar y también fáciles de tratar. Si diagnosticamos y tratamos, vamos a cortar la cadena de transmisión también. ¿Y dónde estamos parados en relación a políticas que se estén implementando en nuestra provincia para contrarrestar estos datos alarmantes? Los datos, digamos, la estrategia que se utiliza es a través de acciones de promoción de salud. Pero todo en salud siempre es finito, no alcanza. Deberíamos también, y por eso le agradezco también que ustedes nos lleven al público este tema, porque muchas veces uno puede quejarse que no es suficiente lo que uno puede difundir en esta temática. Me parece que es muy buena acción la acción de promoción de salud, de difundir esto para que llegar a la población y que la población adquiera estos conceptos que luego van a redundar en una mejoría de esta familia. Para, doctor, como para hacer una comparación, si se quiere, no sé si tienen los datos frescos de, por ejemplo, casos de sífilis en 2023 en comparación con los de 2024 y cómo se proyecta 2025. Sí, muchas veces los datos con los que contamos son los de los años previos. Sí. Lo que ocurrió en el 22-23. Bien. Y donde ahí se constata que en los países en general y en el mundo un ascenso del caso de sífilis, que fue alrededor de un 30%. Por supuesto que la población más afectada es la población, es la población sexualmente activa, que va entre los 18 y 29 años. Pero bueno, también es importante recordar que hoy en día la vida sexual se ha extendido y por ciento tener la conducta en la de uso el preservativo tan importante esa que también entonces por el uso de método de barrera cuando tenemos sexuación. Vamos a ver si podemos escucharlo un poco mejor.
que se nos Pero corta un bueno, poco. Sí. tenemos el dato de que anualmente aumentó un 30%, que ya es bastante, te digo, ¿no? Son muchas personas, Sí, ¿no? sí, totalmente. Y recién lo decía, en la población sexualmente activa, que tiene que ver con esta franja hasta los 29 años. Es importante repasar los datos para tomar conciencia. Doctor, ¿usted considera que todavía, porque muchas veces se habla de Salta como en estos términos de resistencias, ¿no? Hay cuestiones que podemos ir más profundo, decir qué tipo de abordajes, cómo se realizan en las aulas y demás, pero digo, ¿Salta está más abierta a este tipo de campañas de concientización sobre las enfermedades de transmisión sexual? Todo depende de... Lo que pasa es que muchas veces todo queda supeditado a lo que hace la salud pública. Está bueno que este tema se toque en los hogares. No es fácil a veces que los padres dialoguen con sus hijos y también la escuela, por supuesto, con la educación sexual. Me parece que en todos los ámbitos está bueno charlar. Es parte de la vida. La relación sexual es parte de la vida. No deberíamos... Es cierto que estos tabús se van derribando, pero cuesta un poco de sexualidad, el autocuidado y el cuidado de sexualidad. Cada espacio que podamos hacerlo, brindarlo para que la población se concientice y pueda, digamos, interiorizar esa información y llevarlo a la práctica. Exactamente, la importancia entonces de esto, ¿no? La información y después llevarlo a la práctica. Doctor, le agradecemos este tiempo que se ha tomado para poder comentarnos estos datos y por supuesto también las iniciativas y recordar esto, ¿no? Información y práctica. Exacto. Van de la mano. Y hablamos de sífilis, enfermedades de transmisión sexual. Si hay gente que todavía desconoce, no te digo simplemente que te aboques a googlear las enfermedades, que es importante que lo hagas como para tener noción de qué se trata cada una, pero también que en base a esa información hagas preguntas pertinentes. Estoy entre los 20 y los 29 años, esto me puede pasar. ¿Qué es sífilis? ¿Qué es una ETS, esta enfermedad de transmisión sexual? Lo busco, ¿qué hago con esta información? Pregunto en la casa, pregunto en un centro de salud, pregunto en las aulas. Es algo que tiene que darse porque está sucediendo. Total. Y hoy con la apertura que tenemos a la información, es más que importante estar ayornados. No para que alguien diga qué tenés que hacer o no, pero sí para tener las herramientas al momento de discernir, tomar decisiones y tener criterio. Porque sin información y sin herramientas es difícil que eso pase. Exacto. Y que podamos revertir estas cifras. Importante hablar de educación sexual. Está bueno esto último que dijo el doctor de los famosos ir derribando mitos y también ir dejando de lado esta cuestión de, es un tema tabú, ¿viste? No, es ir dejando de lado eso y hablarlo e informarse. Está exactamente. Bueno. Sí, deberíamos, así como dijimos que hay que poner en práctica las ideas que tenemos, ¿no? Porque, no sé, cada 15 días te traigo una enfermedad de transmisión sexual. Claro, te explico en un andar. minuto de qué se trata, como para que tengas información, ¿viste? Porque es información